La sincronicidad. El tema de la sincronicidad, presente desde hace tiempo en la constelación del pensamiento junguiano, comienza a manifestarse con mayor fuerza desde la década de 1930. Jung lo menciona en una serie de conferencias y obras, pero al menos en un primer momento evita profundizar en él y analizarlo. Hay dos problemas principales en ese momento que le impiden un tratamiento más extenso y clarificador. Por una parte, el tema es complejo y oscuro, difícil de exponer y al mismo tiempo está lejos de la incontestabilidad de un paradigma científico. Por otro, aún no se siente preparado para articular de forma adecuada las cuestiones relacionadas con los acontecimientos llamados sincrónicos. Después, la experiencia de campo se consolida y da impulso a las convicciones que son profundizadas con el método y con el estudio. Por ello, en la primera mitad de la década de 1950, Jung decide ordenar los resultados recogidos en dos escritos sobre sincronicidad, adaptado de un discurso pronunciado en las conferencias de Eranos, y sincronicidad como principio de conexiones acausales. El primer gran obstáculo que Jung tiene la intención de superar es el constituido por las creencias científicas que analizan las leyes naturales basándose exclusivamente en los datos estadísticos y la regla de los grandes números. La relación entre los acontecimientos se explica a través de estas leyes y con la ayuda del principio filosófico de la causalidad, según el cual dos sucesos están vinculados entre sí de acuerdo al nexo causa-efecto. Si, por ejemplo, nos sumergimos en una bañera de agua helada, la temperatura de nuestro cuerpo tenderá a disminuir. Por supuesto, incluso para Jung, la validez de estos conceptos es innegable, pero debe complementarse siguiendo un camino diferente, es decir, ir más allá del principio de causalidad. La complejidad del mundo y de la psique del hombre contempla escenarios que no siguen este principio. La vida se caracteriza por una serie de sucesos que están estrechamente relacionados entre sí, pero que no responden al nexo causa-efecto. Por lo general, estos hechos no se tienen en cuenta porque no se es capaz de captar de forma empírica la relación entre los acontecimientos que son vistos como meras coincidencias, pero se trata de coincidencias significativas. Si bien es cierto que la mayoría de los fenómenos pueden explicarse causalmente, para Jung hay otra verdad. Las llamadas coincidencias merecen nuestra atención y responden a otra ley, la ley de sincronicidad. La sincronicidad es esa conexión no causal, es decir, sin el principio de causalidad, privada del nexo causa-efecto, que une una representación mental a uno o más sucesos específicos sin relación aparente. Y es algo diferente a la de sincronismo que se caracteriza por la simple simultaneidad de dos o más sucesos, por ejemplo, tres relojes que marcan el mismo tiempo. Uno de los primeros ejemplos dados por Jung puede aclarar más el concepto de sincronicidad. Al subir a un tranvía puede suceder que el viajero se fije en el número del billete comprado y luego al cabo de poco tiempo puede encontrar los mismos dígitos en un número de teléfono que está escribiendo o en la entrada de teatro que compra poco después de bajar del tranvía. La conexión es absolutamente no causal, pero llama nuestra atención. Tal vez el vínculo que se establece entre dos o más elementos mentales y objetivos trasciende el espacio y el tiempo. A partir de esta constatación, Jung identifica tres categorías de sucesos sincrónicos. En algunos casos, la coincidencia entre un estado psíquico y un suceso es fácilmente reconocible porque los hechos están conectados en el marco de un mismo espacio-tiempo. Por ejemplo,
pasa al pensar en una situación que casualmente sucede un poco más tarde en el lugar donde el sujeto se encuentra. En otros casos, en cambio, la coincidencia se produce en un lugar diferente y la correspondencia de las imágenes es apreciada después. Jung cita a este respecto el ejemplo de la visión del filósofo y místico sueco Emanuel Swedenborg, que advirtió del gran incendio que, sin él saberlo, en realidad estaba sucediendo en la ciudad de Estocolmo. En el tercer tipo de suceso sincrónico, la representación mental encuentra una o más correspondencias sobre el plano objetivo a posteriori, es decir, después de un largo tiempo de separación, en el mismo espacio o en diferentes lugares. Así, por ejemplo, si el número de billete de tranvía vuelve a aparecer después de un periodo de tiempo muy dilatado. En los dos ensayos sobre la sincronicidad, Jung enmarca el problema incluso desde un punto de vista histórico, analizando una serie de obras y experiencias centradas en el mismo tema, la relación entre los fenómenos no ligados por vínculos causales. El ejemplo más significativo se refiere a los experimentos llevados a cabo en la década de 1940 por el psicólogo y parapsicólogo estadounidense Joseph Rine y sus ayudantes, usando un mazo de 25 cartas marcadas con 5 símbolos diferentes, las cartas Zener realizadas específicamente. La persona que hacía el experimento extraía una carta del mazo mostrando solo el dorso y pedía al sujeto examinado que la adivinara. En muchos casos los resultados fueron negativos, en otros, en cambio, el sujeto adivinaba la carta que se le mostraba. El hecho sorprendente es que en muchos casos la intuición del individuo superaba con creces la probabilidad matemática de adivinar la carta. El fenómeno, por lo tanto, no podía ser interpretado como una tendencia de causalidad. Jung se dedica con interés creciente al fenómeno de la sincronicidad, que según él está muy relacionado con el espacio mental del individuo. La sincronicidad se mueve entre el consciente y el inconsciente. Un yo débil, por ejemplo, puede favorecer la verificación de efectos sincrónicos que envían mensajes desde la parte inconsciente de nuestra psique. También el proceso de individuación y el reconocimiento de sí mismo pueden estar marcados por imágenes sincrónicas. Es importante, por tanto, considerar estos fenómenos que pueden enviar mensajes importantes al individuo. Para ilustrar el fenómeno de la sincronicidad y su estrecha relación con el espacio mental del individuo, es útil explicar un caso citado por Jung. En 1949 tenía muchos problemas con un paciente, una mujer muy joven definida como inaccesible desde el punto de vista psicológico, por cuanto estaba dominada por un fortísimo racionalismo. Mientras ella explicaba que había soñado con un escarabajo de oro, Jung, sentado frente a ella, oyó que algo había golpeado el cristal de la ventana tras él. Era un escarabajo de color verde dorado. El insecto fue capturado y entregado a la paciente. Jung aseguraba que este hecho había comenzado a agrietar la férrea coraza de la resistencia intelectual de la mujer, por lo que el tratamiento se pudo continuar con éxito. Un fenómeno de sincronicidad condujo a la paciente a una visión más amplia respecto a la permitida solo por medios racionales. Los sucesos sincrónicos inexplicables confirman, según Jung, que la psique y la materia de la que cada individuo se compone son dos aspectos de una misma cosa, una unidad a la que no se puede acceder directamente, pero cuyas coincidencias significativas son una señal de la otra. Comunican al hombre alguna cosa sobre sí mismo y su conversación interior, contribuyendo así a un proceso de individuación, el objeto último de la vida.